Bueno, muchas gracias por los aplausos. No estoy acostumbrado, soy árbitro. Por supuesto. Lo que más suelo escuchar es esto. No es el mejor ambiente para trabajar, pero ahora mismo si a los árbitros nos quitasen esto, cuando menos nos sentiríamos un poquito raros, un poquito extraños. Para mí estar hoy aquí es como arbitrar en un campo dificilísimo, precisamente por eso, porque no voy a arbitrar, porque os voy a hablar. Seguramente todos tengáis una idea, más o menos, de lo que es un árbitro de fútbol, sobre todo aquellos a los que os gusta este deporte. Y probablemente esa idea nace a raíz de vuestras experiencias como espectadores, de lo que leáis en un periódico, de lo que veáis en la tele, de lo que escuchéis en la radio, es decir, de lo que dicen que decimos, de lo que dicen que somos, de lo que dicen que hacemos, de lo que dicen. Yo vivo en Pontedeume, un pueblo precioso que os recomiendo a todos aquellos que no conozcáis. Y como es un pueblo, pues allí nos conocemos todos. Y cuando yo subí a Primera División hace 3 años, a los 2 días de hacerse pública esa noticia, iba caminando por la calle Real y a 30 metros aproximadamente un vecino me dice: «Iglesias, me alegro mucho por lo tuyo, aunque seas árbitro». Es decir, yo interpreté: me alegro por ti, porque eres conocido, a pesar de que seas árbitro. Y esto es lo que sucede, esto es como nos ve muchas veces la gente. Que ser árbitro no puede ser nada bueno, que algo ocultamos. Tal vez una tendencia masoquista, tal vez alguna extraña mutación, y muchos nos ven así. Me uno al club de los marcianos. Y yo os digo, ¿y si nos apasionase nuestro trabajo? ¿Y si trabajásemos como cualquier deportista? ¿Y si nuestro único objetivo fuese acertar? ¿Y si nos doliese más que a nadie equivocarnos? ¿Y si para nosotros esto fuese una pasión? Yo voy a hablaros en primera persona de lo que es para mí el arbitraje, de cómo lo vivo, de cómo lo siento, de cómo es para mí todo este mundo del fútbol. Conocer desde dentro los secretos de una profesión nos hace colocarnos en un ángulo distinto a la hora de hacer un análisis, a la hora de hacer una valoración. Por ejemplo, un heladero nunca podrá tomar un helado tranquilamente, de una forma relajada. Siempre va a estar buscando nuevas texturas, siempre va a estar buscando nuevos sabores. Solo a él le importan, pero le gusta. El día que yo elegí ser árbitro, no era consciente de que jamás podría ver un partido como un espectáculo de fútbol. Jamás. Como el heladero, profesionalizar el placer me despojó de esa pasión. Decía al principio que los árbitros no estamos acostumbrados a los aplausos. Ya sabéis que no solemos hacer declaraciones. Es más, tenemos derecho a permanecer en silencio y cualquier cosa que digamos podría ser utilizada en nuestra contra delante de un tribunal. Ojo. ¿Sabéis por qué no hacemos declaraciones? Porque siempre nos llaman para preguntarnos por nuestros errores. Nunca nos llama a nadie para decirnos: ¿y vosotros cómo trabajáis? Nunca. Nunca nos llama a nadie para decirnos: oye, qué bien estuviste aplicando la ventaja, qué bien señalas, qué bien, no sé, pues qué bien señalaste aquel penalti. Eso no sucede nunca. Los árbitros sabemos cuándo hacemos las cosas bien y cuándo lo hacemos mal, evidentemente. Sucede que a veces la línea que separa el acierto del error es extremadamente delgada. Y en esto del fútbol no todo es blanco o negro, sino que entre medias hay una extensa gama de grises. El fútbol es tremendamente complicado y sobre todo para nosotros, los árbitros de fútbol. Iba a decir ahora, me perdí el hilo, si me disculpáis un momento. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, yo empecé a arbitrar con 14 años. Tuve la gran suerte de que mis padres siempre se preocupasen de que tanto mis hermanos como yo hiciésemos deporte, algo fundamental. Y por aquel entonces se deshizo el equipo de fútbol en el que yo jugaba y mi padre me dijo: hay un cursillo en Ferrol para ser árbitro de fútbol,
¿qué te parece si probamos? Yo inmediatamente le contesté que no, por dos motivos. El primero, no me atraía nada la idea de ser árbitro de fútbol. Y segundo, mucho más importante, ¿qué iban a pensar mis amigos? Aquello era como una traición, era como pasarse al enemigo. Y yo tenía una reputación como futbolista. Pues bien, mi padre insistió y me volvió a decir, bueno, vamos hasta allí, probamos, y si no te gusta, hacemos otra cosa. Yo, por no contradecir a mi padre, me presenté allí, y allí nos fuimos los dos a la delegación de árbitros de Ferrol. La verdad es que me acogieron muy bien, yo era el más pequeño de todos, con mucha diferencia, solo tenía 14 años, y nada más entrar me dieron un libro gordo, que resultó ser un reglamento de fútbol, un tocho. Pues con ese tocho me fui a mi casa y después de 2 o 3 clases de reglas de juego me pusieron un partido de juez de línea. Y ahí estaba yo un domingo por la mañana, un día de lluvia, un campo de tierra, vestido de riguroso negro, con una bandera en la mano. Una bandera que no era otra cosa que un palo de fregona cortado a la mitad con un trapo blanco grapado. Y descubrí que estar allí me gustaba, y os voy a decir por qué. Me gustaba decidir la dirección de los saques de banda, me gustaba dirigir o decidir si era saque de meta, si era córner. Me gustaba estar en línea con el penúltimo defensor para acertar el fuera de juego. Aquello me gustaba. De allí unos días, de nuevo Bellón, mi delegado, me dice, ¿te atreves a pitar un partido de chavales? Y a mí aquello me pareció mal. ¿Cómo que sí me atrevo? Un tío como yo con esta experiencia ya. Inmediatamente me vine arriba, me envalentoné, dije que sí, y allí estaba yo, el fin de semana siguiente, esta vez ya en el centro del campo con un silbato, y pude constatar que aquello me gustaba de nuevo. Me gustaba dirigir lo que sucedía en el campo, me gustaba tenerlo todo controlado. Esto es falta, esto no lo es. Esto es tarjeta amarilla, esto no lo es. Definitivamente, aquello me gustaba contra todo pronóstico. Me gustaba a mí y le gustaba a mi padre, porque desde los 14 años que empecé hasta los 19, que me saqué el carnet de conducir, me llevaba a todos los campos de la zona de Ferrol en el Ford Fiesta Azul que teníamos. Es increíble cómo una persona muchas veces puede influir determinantemente en tu vida. Este es mi padre. A día de hoy, después de cada partido, siempre lo llamo, es la primera persona a la que llamo. No sé por qué lo hago, porque siempre tenemos la misma conversación. O mejor dicho, sí sé por qué lo hago. Pero la conversación es la siguiente. ¿Qué, papá? ¿Viste el partido? Sí. ¿Y qué tal? Bien. Encantado. Yo, encantado de la vida. Después de 23 años, cientos de partidos, miles de mojaduras, de viajes, decisiones correctas, incorrectas, pues aquí estoy. Pero me gustaría explicaros por qué existimos los árbitros de fútbol, por qué existe nuestra figura. Fijaros, todo empezó aquí, en la taberna Freemasons en Londres. En 1863, un grupo de 12 clubs comenzaron una serie de reuniones con el objeto de hacer un reglamento común a todos los equipos. De esas reuniones salió un reglamento formado por 13 reglas, hoy en día son ya 17 y los árbitros siempre decimos que son 18 si añadimos a todo esto el sentido común. Pues bien, el fútbol moderno se inició como en las escuelas privadas, como un deporte de caballeros y donde no se entendía que un caballero pudiese realizar una falta de forma deliberada, aquello estaba muy mal visto. Fieles a estos orígenes de deporte de caballeros, los capitanes de los equipos resolvían cualquier disputa que había, pues hablando entre ellos. Pero a medida que aumentaba el interés de lo que estaba en juego, a medida que aumentaban esas disputas y las quejas, todo iba muy mal. Y todo ello desembocó en la aparición de una figura externa, una figura inapelable, con un especial sentido de la justicia, que decidiese sobre todo aquello perteneciente al terreno de juego. Y es así como nace la figura del árbitro de fútbol. Pues bien, llegado a este punto, el fútbol actual es además de un deporte, es un negocio, un show, un circo para muchos, una religión para otros. Lo rige la FIFA, a la que pertenecen, fijaos, 209 países. En los últimos años en España ha habido un gran boom, gracias a los éxitos de la selección española, que han sido capaces de ganar 2 Eurocopas y un Mundial. Y futboleros o no futboleros, a nadie nos ha pasado desapercibido. Fijaos.
Interesantes datos, sobre todo el de los hospitales, la verdad es que llama la atención. No nos ponemos enfermos si hay fútbol en la tele. Pues todo esto y mucho más mueve el fútbol, como sabéis. Un deporte donde no hay enemigo pequeño, donde se juega mejor con 10 que con 11, donde hay jugadores de dibujos animados y cenicientas en los grupos de clasificación, y los penaltis, una lotería. Además, lo que sucede en el campo se queda en el campo. Eso sí, hay que seguir trabajando, porque lo más importante son los 3 puntos. Ya sabéis, además, que en los derbis no hay favoritos, pero no os preocupéis, entrenador nuevo, victoria segura. Como decía Buyadín Boskop, fútbol es fútbol. Correcto, fútbol es fútbol. En este deporte del fútbol, ¿qué ha cambiado? Se ha profesionalizado mucho. El trabajo que antes hacía un entrenador, ahora lo hace todo un staff técnico, donde, bueno, pues está un manager, un entrenador, segundo, ayudante, ATS, fisioterapeuta, podólogos, psicólogos, analistas de equipos, analistas de jugadores, etcétera, etcétera. Se sabe exactamente todo. Es decir, el entrenador es una persona muy capaz que no deja ningún elemento al azar. Se sabe cuántas veces toca un jugador el balón con la pierna derecha, cuántas con la izquierda, cuántas con la cabeza, tanto por ciento de posesión, absolutamente todo. Se cuidan las dietas, las recuperaciones, se cuidan también las prendas deportivas, absolutamente todo en esto del fútbol. Pues en este mundo que os estoy narrando, que os estoy contando así a pinceladas, habitamos nosotros, los árbitros. Cada temporada 20 árbitros con sus respectivos asistentes salen a los terrenos de juego de la mejor liga del mundo. Para ello se preparan a diario con un único objetivo: acertar. A veces les juzgan por delitos que no han cometido, no tardan en recuperarse y seguir adelante haciendo lo que más les gusta. Si conoce a uno, no lo juzga antes de tiempo. Quizás si se nos conociese más, se nos entendería mejor, ¿o no? En España somos 20 árbitros en Primera División, 22 en Segunda, 120 en Segunda B y así sucesivamente hasta los 14.000 aproximadamente que somos en este país. Sin duda creo que soy un privilegiado, a pesar de lo que pueda pensar mi vecino, el de la calle Real. Pues bien, en este mundo tan profesionalizado, los árbitros no nos hemos quedado atrás. Formamos equipos formados por un árbitro, 2 asistentes, un cuarto árbitro y además hay una quinta persona, un informador, que nos viene a evaluar a cada partido. Trabajamos a diario físicamente con el objetivo de dar cobertura a este fútbol más rápido, más intenso. Recorremos en cada partido entre 11 y 13 kilómetros, lo mismo que cualquier centrocampista de cualquier equipo. Obviamente conocemos el reglamento y sobre todo el espíritu de las reglas del juego. Vemos mucho fútbol, sobre todo en nuestros partidos, para tratar de mejorar, para conocer a los equipos, a los jugadores. Nos movemos en el campo utilizando un sistema de diagonal, tratando de dejar el balón a nuestra derecha y este sistema está diseñado para dar cobertura de la mejor manera posible a lo que es un partido de fútbol. ¿Pero por qué es difícil arbitrar? Hace poco en una cena estaba con un amigo, con un exárbitro y después de hablar todo el tiempo de fútbol, por supuesto, de arbitraje, me decía: Nacho, olvídate, en el fútbol solo hay penaltis y fueras de juego. Lo demás es un arte, es la vida, solo tienes que acertar. Yo me fui a la cama con esta frase filosófico, futbolístico, arbitral, y efectivamente, en los partidos lo fundamental es acertar en las decisiones importantes, como en la vida, supongo. ¿Por qué tenemos tantas complicaciones? Porque debemos de gestionar, además, las emociones de los 22 jugadores que hay en el terreno de juego, todos ellos con distintas formas de expresarse, con distintos objetivos. Los hay habladores, los hay gesticulantes, los hay tranquilos, los hay duros, los hay más calmados, los hay de todo tipo y eso lo tenemos que manejar. Es muy importante estar concentrado para decidir. Nosotros debemos decidir de la siguiente forma: hay que mirar, hay que ver y decidir, pero hacerlo rápido. No vale pensarlo, no tenemos tiempo. En esto del fútbol no hay tiempo. Hace años, en esto del fútbol, sucedió una cosa aquí en Galicia que explica un poco toda esta irracionalidad que muchas veces nos mueve. Fijaos, ¿qué diferencia hay entre que haya un error, tenga un error un árbitro o tenga un error un jugador? Desde mi punto de vista, ninguna.
Si un árbitro deja de ver un penalti, enseguida se le pone en el disparadero. Si un jugador falla un penalti, pues el campo está mal, el portero estuvo acertado, tuvo mala suerte, etcétera, etcétera. Es más, muchas veces vemos jugadores que engañan a los árbitros y esto a nadie le parece mal si su equipo resulta favorecido. Y esos mismos se indignan si el árbitro es engañado y su equipo perjudicado. De hecho, la única prueba evidente que tenemos de la existencia de Dios data del año 1986, cuando Maradona en el Mundial de México consiguió un gol con la mano. Cuando acabó el partido y le preguntaron, de forma natural, él dijo: yo no hice nada, fue la mano de Dios. Bien, esto pasó a la historia como algo curioso, como un recuerdo cariñoso para todos, excepto para los ingleses, por supuesto, que no pasaron la eliminatoria, cuando fue una trampa en toda regla. Y a mí lo que me preocupa de todo esto es el mensaje que un poco transmitimos a los niños, ¿no? Pero esto me daría para 2 o 3 charlas del TED. ¿Qué explicación racional tiene toda esta irracionalidad? Pues yo lo tengo claro y es algo de lo que llevo hablando todo el tiempo: la pasión. Fijaos, 17 de mayo de 1994, en La Coruña, último partido de Liga entre el Depor y el Valencia. Si el Depor gana, consigue la Liga. Comienza el partido permanece empate a 0 durante todo el tiempo, un día lluvioso, muchos nervios en el campo, casi tantos como yo hoy aquí. Y en el minuto 90, cuando ya no hay casi ni tiempo para respirar, se produce un penalti a favor del Deportivo. Un penalti que el árbitro señala, pero un penalti que no sube al marcador. Por aquel entonces, Arsenio Iglesias era el entrenador del equipo y decía esto: mucho que decir y poco que contar. Yo creo que se perdió el partido, se empató el partido, no pudimos ser campeones. Yo creo que estaría escrito así. Mucho que decir, poco que contar, estaría escrito así. ¿Y si el árbitro no hubiese evitado ese penalti? A día de hoy, casi 20 años después, estaríamos hablando de aquella liga que el Depor no consiguió por culpa de un árbitro. En mi mundo, el acierto es efímero y el error pendenciero. En cualquier caso, ¿y si nos conocemos? Muchas gracias.